Debajo del ramaje de este árbol, los vascos juraban su fuero. Ahí fundamentaban su libertad y fundamentalmente juraban fidelidad y soberanía a quien los había ungido. Para que veamos la importancia, en el año 31 se instala la República en todo el territorio español y en el 36 se asume en octubre el primer lehendakari vasco, que es el doctor Aguirre. Y me interesa decirlo porque esto va a traer consecuencias a hoy a la plaza esta. Aguirre hace su juramento bajo el roble de Guernica en Vizcaya y dice: ante Dios humillado y en tierra vasca y en recuerdo de mis antepasados, juro fidelidad a los nobles fueros vascos. Año 36 se desata inmediatamente la Guerra Civil Española, por todos conocida. El exilio del gobierno vasco se produce. Aguirre hace todo un periplo por Europa y termina en Estados Unidos, pero viene al Uruguay, y esto es importante. En el año 1942, su segundo viaje a Uruguay, llega a Florida en un hecho absolutamente novedoso para nuestro departamento, porque viene un presidente de un país en el exilio. Fue recibido con bombos y platillos, por hablarlo mal, y una serie de acontecimientos que nucleó, que revolucionó la sociedad floridense a saber y a juzgar por las informaciones de la prensa. Pero eso plantó una semilla importante, porque el año siguiente, en el Congreso Nacional de Intendentes del Uruguay, a instancias de un intendente de Cerro Largo, me voy a sacar los lentes porque se me empañan, de instancias de intendente de Cerro Largo, se propone, se resuelve por el Congreso de Intendentes que cada departamento tuviera un homenaje a el bombardeo de la villa de Guernica, producido, como dice la fecha, el 26 de abril de 1937. Y eso trae como consecuencia que a los 2 años siguientes, en 1945, la Intendencia Municipal de Florida, presidida por el contador Rodríguez, asume la iniciativa de nominar un espacio público de Florida con el nombre de Plaza Guernica. ¿En homenaje a quién? A los mártires caídos en el bombardeo de Guernica. En ese momento la Junta Departamental era presidida por el doctor Alberto Rosselli, que a la postre fue un distinguido médico local y fue diputado e integró la Junta Económico-Administrativa. En su discurso en la Junta Departamental habla de la barbarie nazifascista. Hay otro edil, que es el señor Severo Callafa del Partido Nacional, también que habla de la barbarie producida por el franquismo y el fascismo. Ese fue el espíritu por el cual se denominó como Guernica a secas un espacio público en nuestra ciudad, pero no era aquí, y esa es la curiosidad. Ese espacio público designado en el año 45 era precisamente donde hoy está la Plaza España, es decir, que queda en la diagonal Guglielmetti, Cardoso y Oribe. ¿Y qué ocurrió? No tenemos información qué intervención se hizo en el año 1945 en esa plazoleta que se inauguró el 17 de noviembre del 45. Reitero, porque es fundamental para entender lo que va a ocurrir después, era en homenaje al bombardeo de Guernica y en protesta a una barbarie nazi-fascista, así lo dice el intendente y lo dicen los ediles, y se aprueba por unanimidad. Yo digo que Florida vivió con esa plaza, en aquel emplazamiento donde hoy es España, distraídamente, displicentemente, porque allí no se hizo ninguna intervención, por lo menos no tenemos la prueba, más allá de que pueda haber habido algún pavimento y alguna cosa que nosotros no pudimos detectar. Pero en definitiva la plaza estaba allí y ignorada prácticamente por todo el mundo. Del año 45 hasta llegamos al año 1971 y aquí ocurre un hecho insólito. En el año 1971 el intendente Alzati, a instancias de la colectividad española, que no dice quién es, propone designar con el nombre de España, homenajeando a la madre patria, un espacio público que precisamente es donde está hoy la Plaza España, pero que se llamaba Guernica. Y a su vez, de denominarla España, propone la erección del monumento al Quijote, que es el que está ahí. Bueno, la Junta lo empieza a considerar en la medida que empieza a funcionar el mecanismo administrativo de la aprobación por parte de la Junta. Se dan cuenta de que esa plaza ya tenía un nombre y que el nombre era Guernica. Inmediatamente en la comisión de nomenclatura de la Junta encuentro otro lugar que es este espacio absolutamente pequeño, que yo creo que es el 25% de lo que ocupa la Plaza España.
Y aquí se producen dos hechos que son clave. En primer lugar, se desplaza geográficamente la plaza y se forma otra nueva locación. Territorialmente se disminuye su tamaño notoriamente. Se instala en un predio donde hoy está muy lindo, muy decorado, pero en aquel momento era un espacio bastante desierto. Y lo más importante de todo, y como curiosidad, tenemos que esta plaza ahora se llama Plazoleta Árbol de Guernica y no Guernica a secas como era su fundación. Y eso nos motivó a que hiciéramos una investigación, porque un motivo hubo. Las investigaciones son difíciles, son tediosas. A veces chocamos contra muros que son inexpugnables porque no tenemos información, como por ejemplo en el año 72, que es cuando ustedes ven que se designó con este nombre. En la Junta Departamental de Florida no existe, las actas pues se extraviaron. Nos hemos valido con expedientes de la Intendencia y además con información de prensa. Yo quiero que quede claro lo que significaba, el significado real de lo que es la villa de Guernica, lo que es el roble de Guernica, donde los vascos jugaban sus fueros, y lo que fue el bombardeo de Guernica, que provocó que el mundo se horrorizara. La prueba fue el mural de Picasso, lo más universal, que es un llamado a la paz, pero también es una denuncia pública de un horror. ¿Qué ocurrió en Florida? Porque, de acuerdo a lo que nosotros hemos recabado, Florida prácticamente lo que trascendía era un apoyo bastante generalizado a la República Española instituida en 1931 por un sistema democrático, ¿verdad? Pero que en el 36 se sublevan el general Mola y Sanjurjo, luego ingresa Francisco Franco y instala una dictadura hasta el año 75 que falleció. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué pasa esto? Cuando se produce el bombardeo de Guernica por parte de los alemanes, la legión Cóndor y los aviones italianos, con Richthofen, que era el comandante del aire, lo que se estaba haciendo era un experimento en cuanto al nuevo sistema de exterminio. Ahí se arrojaban bombas de 250 kilos cada una, bombas incendiarias. Primero caía la bomba, destruía y en fracciones de segundo provocaba un incendio que la mayoría de las víctimas fueron a raíz de quemadura. Y la segunda oleada, el segundo experimento era con aviones ligeros, los Junker, ametrallar a la gente que salía despavorida. De una población de unos 6.000, hubieron 2.000 muertos en ese momento. Pero la explicación oficial que dio el franquismo es que eso no sucedió. Eso no ocurrió. Al menos no ocurrió por fuerzas franquistas, ni siquiera alemanas ni italianas. Que eso ocurrió por los rojos, es decir, los republicanos vascos, que al huir de Guernica se autodestruyeron. Una versión absolutamente falaz, comprobada por el mundo, porque allí había periodistas, había autoridades que avalaron que eso no fue así. Hay profundos estudios hoy que los han actualizado, como por ejemplo Xavier Irujo, que ha hecho un estudio en profundidad, que nosotros lo trajimos a Florida para que expusiera sobre ese tema. Es decir, que la primera versión franquista fue negar. Eso no ocurrió, eso lo hicieron los rojos. Como la presión internacional era tan grande, tan brutal, que no podían tapar el sol con la mano, la versión cambió a simplificar, una versión reduccionista de lo que allí ocurrió. Dijeron, sí ocurrió, pero ocurrió como en tantos bombardeos, como en Durango, como ocurrió en Irún, etcétera, etcétera, donde hubieron batallas, y una de esas batallas fue Guernica, donde hubieron unos centenares de muertos. Esa fue la teoría reduccionista. ¿Por qué digo todo esto? Porque a raíz de este cambio, inocente cambio de denominación de esta plaza, subyacía en Florida una lucha política ideológica, que yo la respeto, pero es así, respecto a qué ocurrió en aquella parte del norte español. Porque la Intendencia habla genéricamente de la colectividad española, y acá en Uruguay, en Florida, hay solamente una colectividad institucional española, que es la Asociación Española de 1874,
no fue la que tomó iniciativa. Es decir, no era esa colectividad española aludida, no era. Porque además, si hubiera sido esa la institución que promueve este nombre y este cambio, hubiera sido nominada, ¿no? Es decir, el intendente Acevedo hubiera dicho la Asociación Española, pero dice la colectividad. Seguimos buscando las razones y encontramos quién integraba esa colectividad española. Y esto es un tema muy interesante que ha hecho que nos abocáramos durante un par de años, con la colaboración de Ochoteco y ahora de Alberto Irigoyen, a profundizar y llegar a las conclusiones que en breve las vamos a dar a conocer en forma escrita. Vamos a hacer una publicación sencillita, un folletín, un libro, no sé qué será, porque acá en Florida se aplicó perfectamente la teoría reduccionista del bombardeo de Guernica. Porque hubo alguien que posteriormente en un artículo del diario, porque atención, el único que estuvo atento a este cambio, al cambio de lugar, pero fundamentalmente al cambio de denominación, fue el diario El Heraldo, que en una oportunidad sacó un sueltito que dice un cambio de nombre que no se justifica. Pero siguió eso distraídamente Florida, hasta que se llega el día de la inauguración. Octubre de 1972, el 15 de octubre. El comité organizador invita, entre tanta gente, a la Embajada de España. La Embajada Española, régimen franquista. Y el diario El Heraldo saca un furibundo editorial diciendo este homenaje se transforma en una burla. Porque precisamente son invitados los que avasallaron Guernica. Es decir, que El Heraldo sigue hablando de Guernica y no del árbol de Guernica. Es un concepto que el editorialista del Heraldo, que era el contador Alberto Rivas Buglio, lo tenía muy claro. Y ahí sale otras personas diciendo, aclarando por qué era el cambio, incluso dando su justificación al régimen franquista, apoyándolo y diciendo expresamente y sin ningún tipo de eufemismo, dice, no es lo mismo hablar de Guernica como hablar del árbol de Guernica, que la plaza lo que se festeja, lo que se celebra es el árbol de Guernica, donde los vascos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá hay una historia interesante donde nos muestra que a pesar de que la Guerra Civil Española terminó en el 39, el franquismo finalizó en el 75, subyacía en la atmósfera local, por lo menos, todavía esa lucha ideológica, política, de qué lado está uno y de qué lado está el otro. En Florida pasaban muchas cosas. El diario El Heraldo era muy radical o muy firme en sus convicciones en cuanto a apoyar el voto, la decisión popular, en este caso la República. Pero además, también es interesante saber, cuando vino el Lendakari Aguirre, la conmoción, entre comillas, que provocó en esta sociedad es de no creer. Por ejemplo, hay avisos en la prensa del momento donde informa que en camiones venían vascos y descendientes de vascos de la zona de Isla Mala, claro, una zona netamente lechera, donde la Intendencia ponía a disposición de quienes quisieran ir al almuerzo de la Asociación Rural de Florida, ponía locomoción gratis para que la gente fuera, más de 200 personas. Un acto en el viejo Teatro Florida, absolutamente colmado. De todo esto tenemos fotografías de la época que uno le cuesta retrotraerse y entender qué es lo que estaba viviendo la sociedad. Y de ahí en adelante siempre hechos como este, ¿verdad? Es decir, apoyando a la República, apoyando al Lendakari, pero después nos dimos cuenta que solapadamente y por debajo había también otra ideología que no estaba de acuerdo, que apoyaba el franquismo por sus motivos, ¿no? Había gente que, incluso está escrito, que apoyaba el régimen de Franco, a pesar de que no le gustaba, porque en definitiva España estaba muy próspera y en definitiva a Guernica la destruyeron, pero quedó mucho mejor arreglada, con casas nuevas y todo lo demás. Eso es un poco en breve lo que nosotros queríamos transmitir, lo que significa para los vascos esta plaza y un hecho justiciero que teníamos que hacer de reivindicar el verdadero espíritu de esta plazoleta, que precisamente no nació con un espíritu de venerar el simbolismo de este roble, era recordar exclusivamente
un bombardeo, un hecho atroz. Un hecho atroz que el franquismo lo vio muy claro. La la Guerra Civil Española, que uno de los que aportó más muertos y uno de los que aportó más soldados fue el norte de España. Los vascos siempre fueron un problema, entre comillas, por su espíritu de determinación, por su milenaria instalación entre los Pirineos, y poco a poco fueron perdiendo su autonomía, digamos de alguna manera. Arrancaron con las guerras carlistas hasta que en el 72 perdieron casi todo su fuero. Y Franco, siguiendo en esa línea de tratar de dominar a los vascos, aprovecha su alianza con Hitler y con Mussolini, fundamentalmente con Hitler, para hacer ese bombardeo y pegar en el corazón más profundo del sentimiento vasco, que era precisamente en Vizcaya, donde está la villa de Guernica, donde está el árbol que simboliza el fuero, la libertad, el sentido democrático, el sentido soberano. Ahí había que pegar. Curiosamente, la villa se destruyó en un 80% y quedó paradito, como se ve, el árbol de Guernica. Una ironía de la vida. En definitiva, nosotros teníamos un deber de investigar, teníamos un deber de reivindicar y tenemos un deber de poner esta placa que conjuga los dos sentimientos. Lo que significa, como símbolo de la libertad vasca, el Guernicaco Arbola, el árbol de Guernica, y a su vez recordar los caídos y la infamia que se cometió en el año 37, cuando la guerra civil, el exterminio de una villa inofensiva que ni siquiera era un punto militar de trascendencia. Es decir, que hoy conmemoramos los dos acontecimientos. Y vamos a dejar para el futuro la conclusión final, que la tenemos elaborada, tenemos que hacer unas comprobaciones de todo este movimiento, que no es menor, reitero, del traslado de esta plaza, que estaba a 100 metros donde hoy está España, y ya expliqué los motivos del cambio de nombre. Yo creo que con esto quedamos cumplidos. Yo les agradezco mucho. No sé si me extendí, me sabrán disculpar. Y gracias, es muy amable.